Les doy la bienvenida a esta presentación, Introducción a la toxicología en el marco de la salud ambiental y laboral. Básicamente la intención de esta presentación es tener un abrebocas para el desarrollo de la página web que se llama Toxicon, en la cual iremos desarrollando progresivamente aspectos conceptuales e información sobre el tema toxicológico en general, más allá de la toxicología clínica. En esta primera presentación, que es una introducción, vamos a ver entonces temas de contextualización de la toxicología, sus conceptos fundamentales, a qué corresponden las fuentes primarias y secundarias cuando hablemos de los tóxicos, los conceptos de exposición y dosis, la absorción y distribución de los tóxicos, la biotransformación de los tóxicos, o en otras palabras, su metabolismo en el cuerpo, los tipos generales de respuestas tóxicas, el desarrollo de la respuesta tóxica desde el punto de vista metabólico y un modelo general del proceso tóxico. Podríamos decir que la toxicología es un tema muy poco familiar para la mayor parte de la gente. Es corriente que muchas personas hayan escuchado hablar de la toxicología solamente en algunos programas de televisión y no piensan o no son conscientes que los tóxicos pueden estar cerca de cada uno de nosotros. ¿Dónde pueden estar presentes los tóxicos? Pues en su propia casa, por ejemplo, en los productos de limpieza, en sitios de trabajo, donde muchas veces los materiales, los insumos o los productos son inherentemente peligrosos, en los procesos de limpieza industrial, en el transporte de productos químicos, por ejemplo en las estaciones de gasolina, en los mismos automóviles, por ejemplo a través de sus gases de exhausto, en mercados donde encuentra uno corrientemente insecticidas, por ejemplo, en productos de jardinería y en muchos otros sitios donde es corriente la presencia de tóxicos. Así que es importante que como un tema de reflexión pensemos en qué oportunidades podemos entrar cada uno de nosotros en contacto con los tóxicos. Diría que ese es el primer paso para que empecemos a afrontar cualquier riesgo de sufrir problemas derivados de la interacción con tóxicos. Ahora, el hombre ha conocido los tóxicos desde los albores de la humanidad. Inicialmente, cuando el hombre era un recolector de recursos, seguramente en algunas oportunidades consumían algunos productos, veían que algunas personas enfermaban o morían al consumirlos. A través de acciones podríamos llamar prueba y error, empezaron a reconocer que algunos de esos productos consumidos eran tóxicos. La relación del hombre con su entorno llevó a un mayor conocimiento sobre esos productos con efectos tóxicos, que además muchos de ellos tienen efectos alucinógenos o neurotóxicos, que fácilmente hicieron que estos se integraran a través de los chamanes y los sacerdotes al contexto mágico de estas culturas no solamente primitivas, sino que diríamos que inclusive muy contemporáneas. Ahora, con el tiempo y el mayor conocimiento sobre los tóxicos, su uso empezó a hacerse mucho más diverso y amplio. Los han utilizado los envenenadores, han sido usados como armas de guerra, al interior de los estados se han usado como método para aplicar la pena de muerte. Los terroristas también los utilizan para sus acciones y también se han aplicado en el desarrollo de estudios fisiológicos y neurológicos, por ejemplo. Ahora, acerquémonos un poco más al tema del tóxico como tal y recordemos para ello el concepto de Paracelso. Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Este concepto es muy importante porque abrió por primera vez las puertas a un concepto fundamental de la toxicología, que es la relación dosis-respuesta. Y en esta misma medida, impulsó el surgimiento de la toxicología como una ciencia experimental. Existen muchas sustancias que tienen características tóxicas. Uno podría decir que prácticamente todas las sustancias en un momento determinado pueden servir como tóxicos. Pero ya categorizándolos un poco más, uno podría decir que los tóxicos más típicos están entre los fármacos, entre los productos agroquímicos, productos de uso industrial, productos de aseo para el hogar, así como también existen sustancias de origen biológico que son venenosas y que se denominan principalmente toxinas.
así como una nueva categoría que son los nanomateriales, de los cuales apenas estamos conociendo un poco. Ahora, la toxicología como ciencia, pues tiene unas bases, unos conceptos fundamentales que estructuran la base para su desarrollo. En primer lugar, reconocemos que la toxicología es una ciencia multidisciplinaria que examina los efectos adversos de los materiales y las sustancias químicas y biológicas sobre los sistemas vivos. Las definiciones tradicionales han utilizado el término sustancias básicamente, pero en este caso lo hemos ampliado al concepto de los materiales. En la medida que es multidisciplinaria, la toxicología se relaciona con otras disciplinas y prácticas. Por ejemplo, ha aprendido mucho de la labor de los envenenadores sobre el uso de los venenos y de las sustancias con características tóxicas. Pero también una gran parte de esa información proviene de los campos de la biología y de la química como ciencias básicas. Por su parte, debido al uso de muchas de las sustancias químicas que tienen características toxicológicas, se relaciona con las actividades industriales. De hecho, también por sus efectos con las ciencias de la salud, las ciencias ambientales y las ciencias agropecuarias. Y en últimas, influyen sobre la legislación en la medida en que se generan normas que tratan de regular el uso y los niveles de las sustancias tóxicas para evitar que se presenten efectos nocivos sobre las personas y sobre el ambiente. La toxicología, a su vez, se divide en una serie de subdisciplinas que tradicionalmente incluyen la toxicología analítica, que se concentra en los medios y métodos de instrumentación química dirigidas a identificar los tóxicos, la toxicología biomédica, que estudia los mecanismos que explican cómo los tóxicos causan enfermedades, la toxicología forense, que es la de la televisión, evalúa el papel de las sustancias químicas como causantes de muerte, la toxicología ocupacional analiza los efectos adversos de la exposición a sustancias en los sitios de trabajo. La toxicología ambiental analiza los efectos adversos de los compuestos ambientales sobre la salud humana. La toxicología acuática y de la vida silvestre estudia los efectos de las sustancias químicas sobre la biota acuática, los peces y sobre las especies silvestres. Y la ecotoxicología evalúa los efectos de las sustancias químicas sobre las poblaciones y comunidades ecológicas. Ahora, de manera emergente y como consecuencia del desarrollo del proyecto del genoma humano y una mayor capacidad de análisis de laboratorio y de procesamiento de datos por computador, han surgido unas nuevas subdisciplinas como la toxicogenómica, que realiza la caracterización de la manera como las células y los tejidos responden a un ataque tóxico a través del análisis global de los cambios en la expresión genética, y la molecular, que busca comprender cómo los cambios moleculares generados por las respuestas tóxicas se expresan en las respuestas de las células, los tejidos o los órganos. En estos dos elementos entonces tenemos una base para llegar al desarrollo de una toxicología mucho más integral. De manera general, podríamos decir que los materiales o sustancias tóxicas se pueden considerar como cualquier producto que puede causar efectos nocivos a una persona. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, cuando los utiliza de manera indebida, cuando los usa la persona equivocada. Muchas veces los productos se tienen que manejar con unas debidas precauciones que no todo el mundo las conoce. Cuando se usa en la cantidad incorrecta o cuando una persona se pone en contacto con ellos de manera inadvertida. Por ejemplo, cuando se produce un escape de una sustancia tóxica que va al aire o al agua y una persona queda expuesta a ella sin siquiera darse cuenta. Los tóxicos se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, por su origen, que es una de las formas más antiguas de clasificarlos, que viene desde los griegos, de la época de Dioscórides. Reconoce las toxinas de origen animal, las toxinas vegetales, los venenos minerales. Posteriormente se agregaron las toxinas fúngicas y en los últimos años podemos hablar de las sustancias orgánicas sintéticas como tóxicos. Ahora, por su uso también se pueden clasificar, como por ejemplo los pesticidas, los aditivos alimenticios, los solventes industriales o los fármacos. También pueden clasificarse por su efecto, como las sustancias oxidantes o las sustancias cancerígenas o los mutagénicos, o por el órgano que afecta.
En este caso llamamos, por ejemplo, los hepatotóxicos cuando afectan el hígado, los nefrotóxicos cuando actúan sobre el riñón, los cardiotóxicos cuando afectan el corazón o los neurotóxicos cuando actúan sobre el sistema nervioso. Los tóxicos pueden estar en diferentes estados físicos. Pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, pueden ser polvos, humos, aerosoles, vapores. Casi todos los estados físicos podemos encontrar sustancias tóxicas. Hay diferentes maneras de intoxicarse. Una es, por ejemplo, tomar el tóxico directamente de un recipiente. Pero también puede suceder que la exposición al tóxico llegue mediado por un viaje de este mismo a través del medio ambiente. En este contexto entonces existe lo que llamamos las fuentes primarias y secundarias de los productos tóxicos, que corresponde al viaje que hace como consecuencia de la descarga de los tóxicos al medio ambiente. Las fuentes hacen referencia a los sitios donde se lleva a cabo la liberación o carga de un tóxico al ambiente receptor, a través del cual puede viajar y entrar en contacto con un receptor vulnerable. Las fuentes primarias son los puntos o áreas donde los tóxicos provenientes de un sitio de almacenamiento o proceso se incorporan al ambiente. Entonces puede ser un frasco, puede ser un tarro, una tubería, una alcantarilla, un patio de almacenamiento donde se rompa un barril, una chimenea, una piscina de residuos, un tanque subterráneo, etc. Son todos los puntos donde el tóxico pasa del recipiente al medio ambiente. El destino del tóxico va a depender del sitio donde se descargue y de las características físicas y químicas de la sustancia. De forma general, los tóxicos entonces se incorporan al aire, al suelo superficial o profundo, o a las aguas superficiales o subterráneas. Entonces, las fuentes secundarias describen los ambientes a los cuales llegan los tóxicos liberados y por medio de los cuales se transportan hasta llegar a una población, a una persona o a un ecosistema vulnerable. En esta figura se representan de manera sintética diferentes opciones de fuentes primarias, fuentes secundarias y mecanismos de transporte, rutas de exposición y receptores. Como pueden ver ustedes, las fuentes primarias corresponden esencialmente a diferentes puntos de unidades de producción, o de uso, mantenimiento, de consumo, de tratamiento, etc., donde los tóxicos pueden pasar a las fuentes secundarias, o sea, a compartimientos del medio ambiente, a través de los cuales pueden viajar hasta los expuestos. Las fuentes secundarias, por ejemplo, pueden incluir suelos superficiales menores a 1 metro de profundidad, suelos subsuperficiales, que son mayores a 1 metro de profundidad, formar una pluma de disolución en el agua subterránea. Una pluma es una estructura donde las concentraciones van cambiando progresivamente a medida que nos vamos alejando del punto de descarga. Puede formarse una fase líquida no acuosa, lo que se llama NaPl. Una fase líquida no acuosa corresponde a un fluido que se mueve a través del agua subterránea sin sufrir una mayor disolución por sus características químicas o físicas particulares. O puede llegar, por ejemplo, a los sedimentos o al agua superficial. Estando ya en estos ambientes, se presentan diferentes mecanismos de transporte, como por ejemplo la erosión por el viento de partículas desde el suelo, la dispersión atmosférica de sustancias desde el suelo o desde las aguas, la volatilización, que es un mecanismo en el cual las sustancias pasan del estado líquido, por ejemplo, a un vapor y de esa manera llegar a la atmósfera. Pueden sufrir lixiviación de los suelos, o sea, se lavan por efecto de la lluvia, por ejemplo, y llegar a las aguas subterráneas donde transportan. O pueden migrar gracias al desplazamiento que tienen esas aguas subterráneas. Pueden transportarse por alcantarillas o por drenajes pluviales y llegar a las aguas superficiales. Y entonces allí se forman lo que llamamos las rutas de exposición. Los suelos ante los cuales los niños son muy vulnerables, porque todos sabemos que los niños tienden a comer tierra. O puede haber un contacto dérmico, o puede haber inhalación de vapor o partículas que están en el aire, o puede haber ingestión de las aguas subterráneas, o puede haber una impregnación de la piel, si hay, por ejemplo, un contacto de una sustancia tóxica que vaya fluyendo por el agua superficial. Y a estos pues hay toda una amplia gama de receptores, tanto urbanos como rurales, laborales, industriales,
agrícolas e inclusive ambientales y ecológicos vulnerables. En el ambiente, los tóxicos sufren una serie de procesos que los van modificando. Los tóxicos pueden disolverse en el agua de acuerdo con una propiedad que se llama solubilidad acuosa, o por efecto de su presión de vapor pueden pasar a fase gaseosa, por ejemplo, evaporarse. Por otro lado, puede haber una partición entre las fracciones evaporadas y disueltas en el agua a través de un valor que se llama la constante de la ley de Henry. Partición significa entonces que una parte de la sustancia tóxica se queda en el agua y otra parte pasa a la atmósfera. Ahora, si va con el agua y entra en contacto con una fase orgánica, pues también se puede presentar una partición que depende de un coeficiente de lo que llamamos partición octanol-agua. Si los tóxicos están en el suelo o en los sedimentos, entonces la partición correspondiente va a ser entre el carbono orgánico presente y el agua, a través de un valor que llamamos coeficiente de partición carbono orgánico-agua. Los metales, por ejemplo, pueden cambiar su estado de oxidación cuando están en el ambiente y diversificarse en un proceso que llamamos la especiación química. Dos sustancias químicas que estén en disolución pueden unirse para formar una tercera a través de reactividad, pueden formar complejos químicos o a su vez a través de un proceso de reactividad superficial pueden unirse a las superficies sólidas de otros solutos o de otros materiales o iones. Una sustancia a su vez puede flotar en la superficie del agua o hundirse hasta el fondo de la misma dependiendo de su densidad. Cuando una sustancia está adherida a una partícula y se libera esa partícula, se hace disponible para otros procesos. Este concepto lo llamamos disponibilidad. Si a la sustancia que está presente ahí la atacan bacterias u otras fuentes, por ejemplo la luz, que empieza a descomponerla, a convertirla en derivados más sencillos, entonces estamos enfrente de un proceso de degradación. Ahora, cuando llega una determinada cantidad de sustancia y se pone en contacto con un receptor, pues ese receptor va a absorber una determinada fracción de la misma. Vamos entonces a puntualizar un poco más en estos temas hablando de lo que es exposición y dosis, que se relaciona con el contacto de un receptor con los tóxicos y su ingreso al organismo. La exposición entonces es esa condición mediante la cual un receptor potencial queda expuesto a una sustancia tóxica a través de una o varias partes de su cuerpo. Siempre que se descargue un químico o un producto tóxico al ambiente, va a existir un riesgo de exposición, o sea, una probabilidad de que una persona se ponga en contacto con una determinada cantidad de una sustancia tóxica. La dosis potencial que una persona vaya a absorber depende de dos factores de exposición. Uno, de la concentración de la sustancia y dos, de la duración del contacto. Estos dos elementos, concentración y duración, entonces es lo que determina el riesgo de exposición. La frecuencia en que se presenta exposición puede variar. Cuando se trata de un solo episodio o exposiciones repetidas en un periodo corto, por decir en un solo día y a una sola dosis, la denominamos exposición aguda. Ahora, cuando se presentan varias exposiciones repetidas en un periodo mayor a un día, o una exposición prolongada en el tiempo con efectos acumulativos, entonces le llamamos una exposición crónica. La magnitud de esa dosis potencial o de la dosis que va a generar un efecto nocivo en el cuerpo depende de la sustancia. Veamos este ejemplo. En este cuadro presentamos diferentes agentes tóxicos y su dosis letal media, o sea, aquella dosis que va a generar una mortalidad del 50% de una población expuesta, medida en miligramos por kilogramo de peso corporal. Una sustancia, por ejemplo, como el alcohol etílico, va a tener una concentración de 10 gramos por kilogramo, como dosis letal media. Ahora, una sustancia, por ejemplo, como el sulfato de morfina, va a tener una dosis de 900 miligramos por kilogramo. Una toxina, por ejemplo, como la tubocurarina, va a tener una dosis de 0.5. Por ejemplo,
ejemplo, sustancias muy agresivas como la toxina botulínica va a tener una dosis de 0.0001 miligramo por kilogramo. Esto nos recuerda entonces el concepto de Paracelso, que la toxicidad va a depender de la dosis. Así que se genera entonces la relación dosis-respuesta. Como podemos ver en esta figura, la distribución de las frecuencias de respuesta a una dosis, sea por ejemplo la muerte o sea una enfermedad, generalmente adopta una curva en forma de campana, que la llamamos la distribución gaussiana, como vemos en la parte izquierda. Ya va a haber una dosis o concentración que genera una respuesta máxima. Y en concentraciones mayores o menores, el porcentaje de respuesta va a ser menor. En la parte derecha vemos la distribución acumulada, que permite establecer la concentración o la dosis efectiva media. Si se mide como efecto de la muerte, entonces se establece la dosis letal media, la que aparece aquí como LD50. Todos estos datos que son necesarios para evaluar la toxicidad de una sustancia se obtienen por medio de bioensayos de toxicidad. Ahora, no todas las sustancias exhiben este comportamiento en forma de campana. Por ejemplo, cuando hablamos de la hormesis, estamos describiendo un tipo especial de relación dosis-respuesta, en la cual una sustancia presenta efectos inhibitorios o estimulantes a dosis baja, pero efectos adversos o efectos contrarios a dosis alta. Por ejemplo, si pensamos en el alcohol, a bajas dosis puede generar una prevención de enfermedades coronarias, pero a altas dosis está el riesgo de que se desarrolle una cirrosis, por ejemplo. Los opiáceos, a su vez, a dosis muy bajas, pueden tener un efecto nocivo, pero a dosis altas puede ya actuar como un analgésico. Así que este tipo de respuestas parece ser una reacción adaptativa de tipo biológico, que a bajas dosis involucra procesos que ayudan a controlar efectos tóxicos potenciales. Si analizamos la relación dosis-concentración bajo diferentes condiciones, como lo presentamos en esta gráfica, cuando comparamos dosis única y dosis repetidas, vemos que las sustancias con muy baja eliminación del cuerpo, o sea que tienen una vida media, por ejemplo de un año, generan una acumulación intensa en el blanco o target, o sea aquel punto donde la sustancia tóxica actúa en el cuerpo. Una sustancia con una tasa de eliminación igual a la frecuencia de dosificación, por ejemplo un día, va a presentar una acumulación, en el caso de la exposición crónica, lo que llamamos dosis repetidas, en la cual se va a ir acumulando y aumentando la concentración en el blanco o en el target. Ahora, en C vemos que la tasa de eliminación más rápida que la frecuencia de dosificación, por ejemplo 5 horas, no se presenta acumulación. De manera que aquí encontramos un elemento muy importante. En la medida en que la tasa de eliminación de una sustancia sea más baja, la acumulación en el punto de acción, en el target o blanco, será mucho mayor. Hasta aquí hemos hablado entonces de la primera fase del proceso de afectación por los tóxicos, que nos muestra cómo de las fuentes de emisión de las sustancias tóxicas que se transportan y transforman en el ambiente, de lo que hace parte del ámbito de la ciencia ambiental tradicional, se llega a un contacto humano, que es la exposición, donde existe una dosis potencial, o sea, una probabilidad de que el organismo absorba una determinada cantidad de la sustancia tóxica. La existencia de esa dosis potencial conduce entonces a que haya una absorción de los tóxicos al cuerpo y que estos se distribuyan en el mismo. Esto describe entonces el ingreso de esos tóxicos y su viaje a diferentes órganos del cuerpo humano. La secuencia de eventos posteriores a la exposición entonces involucran la absorción, la distribución, el metabolismo o transformación de las sustancias tóxicas, que puede tomar dos vías. Una que es la detoxificación, o sea, cuando se producen metabolitos que no son tóxicos y que terminan por excretarse o eliminarse del cuerpo, o la activación,
que es cuando se generan metabolitos tóxicos que pueden interactuar con macromoléculas y en última generar efectos tóxicos, bioquímicos, patológicos, inmunotóxicos, cancerígenos, etc. Ahora, el cuerpo tiene mecanismos a través de los cuales se puede defender, puede reparar las partes biológicas que han sido afectadas o pueden generar una rotación química de tal manera que esos tóxicos puedan terminar excretándose o eliminándose del cuerpo humano. Las áreas de exposición e ingreso de los tóxicos al organismo son básicamente tres. Una es la piel, que se afecta por contacto dérmico. En este caso, las sustancias que ingresan por la piel son líquidos o gases solubles en agua y más intensamente las sustancias liposolubles que se disuelven en grasas. La segunda área de exposición corresponde al tracto respiratorio, que se afecta a través de la inhalación, o sea, cuando respiramos e ingresamos cenizas, partículas, gases o vapores de sustancias volátiles. Y la tercera, que se da a través de la ingestión, es el tracto gastrointestinal. De ahí podemos tomar sólidos, líquidos y otros materiales que podamos consumir. Puede ser de manera intencional o de manera advertida cuando están disueltos en el agua. La absorción de los tóxicos entonces involucra que esos tóxicos ingresen al organismo y se incorporen a la circulación sistémica, o sea, que viajen a través del sistema circulatorio. Eso se da a través de 4 mecanismos esenciales. Uno le llamamos la difusión pasiva, cuando de las barreras epiteliales que están en las diferentes áreas de absorción, los compuestos viajan hacia los capilares. Esto es característico de los compuestos que no están cargados eléctricamente y que sean solubles en lípidos y lo hacen a través de un gradiente de concentración. O sea, viajan de los puntos donde está más concentrado el tóxico hacia aquellos sitios donde está menos concentrado. En algunos casos, por ejemplo, en el caso del hierro o del cadmio, están presentes como iones divalentes, entonces actúan en este caso transportadores que toman esos iones metálicos que están por fuera y los introducen hacia las células que rodean los capilares. Moléculas pequeñas como la urea, por ejemplo, pueden filtrarse a través de los poros de las membranas celulares y en última instancia para sustancias insolubles, para sustancias de tamaño pequeño o muy pequeño y para nanopartículas, los mecanismos son la fagocitosis y la pinocitosis, o sea, cuando la célula rodea esas sustancias, forma una vacuola o una burbuja y las introduce a su interior. La intensidad o la tasa de absorción depende básicamente de la concentración de la sustancia en la superficie de absorción, de las características de la capa epitelial a través de la cual ocurre la absorción. Por ejemplo, es muy diferente la absorción que puede presentarse donde esté mucho más grueso el estrato córneo en la piel, por ejemplo, que hacerlo a través de una capa de células mucho más delgada que no están muy protegidas, por ejemplo, como los alvéolos del pulmón. También depende de la intensidad de la subcirculación microepitelial, o sea, de la cantidad de vasos sanguíneos que haya en contacto o cerca de ese epitelio y de la cantidad de sangre que circule por ellos, y también de las propiedades físico-químicas del tóxico, particularmente de sus coeficientes de partición. Del coeficiente de partición, por ejemplo, agua, sangre o gas, sangre. O sea, la preferencia que presente una determinada sustancia por disolverse en la sangre. Cuando un determinado producto se ingiere, pues ese producto debe recorrer todo el lumen del tracto gastrointestinal y entrar a la pared intestinal. Allí se va a presentar un primer paso metabólico a cargo de los enterocitos, que son las células que cubren el tracto gastrointestinal. Para que sea tóxica una sustancia debe poder escapar al metabolismo de los enterocitos. Pero igual se transporta a través de la corriente sanguínea y llega al hígado. Entonces presenta una segunda etapa de metabolismo a cargo de los hepatocitos o células del hígado. Para que sea tóxica, esa sustancia debe poder escapar al metabolismo de estos hepatocitos. O sea que existe una serie de mecanismos que tienden a reducir la biodisponibilidad de un producto parental que se haya ingerido. Tiende a haber una disminución de la toxicidad.
Entonces, a través de la biotransformación de muchas de las sustancias absorbidas, se puede entonces reducir el riesgo de que haya una intoxicación. Esto se llama el efecto del primer paso, que ocurre en primera instancia después de la ingestión. Ahora, una vez que los tóxicos están en los capilares, salen al espacio extracelular y pueden penetrar en otras células. Del endotelio de los capilares, por ejemplo, se difunden a los espacios intercelulares acuosos a través de los poros transcelulares, que se llaman fenestra, o también a través de las membranas celulares. Las sustancias liposolubles o solubles en grasas tienden a difundirse hacia las células, mientras que las sustancias hidrofílicas o solubles en agua tienden a difundirse hacia los espacios intercelulares e ingresar a través de la membrana con la ayuda de carriers o transportadores. Cuando ya han ingresado a otras células, entonces tienen acceso a su sitio de acción, que puede ser una macromolécula o a su sitio de toxificación, donde entran en contacto con una enzima intracelular que los convierte en un metabolito más tóxico. Veamos entonces en esta figura las rutas de distribución de las sustancias en función del sitio de ingreso. Si la sustancia ingresa por ingestión al tracto gastrointestinal, parte se va a eliminar a través de las heces, que es el punto de excreción, y otra parte va a fluir por la vena porta hasta el hígado. Pasa a la sangre y el sistema linfático va al hígado. Del hígado puede fluir hacia la bilis, de la bilis volver al intestino y eliminarse por las heces. Pero también a través del hígado puede integrarse el resto de la sangre y el sistema linfático. Cuando se inhala el tóxico, entonces llega al sistema respiratorio, se absorbe en las células del pulmón y los alvéolos. Parte se puede excretar a través del aire que se exhala, y otra parte puede viajar por la sangre y el sistema linfático a otros órganos. Ahora, cuando se da una exposición dérmica y las sustancias entran por la piel, también a través de las células epiteliales pueden llegar a la sangre y el sistema linfático. Al transportarse a través de la sangre, posteriormente se puede presentar enlaces con proteínas en la membrana celular y afectar los receptores celulares a través de perturbación de las señales celulares. También puede haber metabolismo de las mismas, transformándose en otros compuestos. Pueden acumularse en el hueso y en la grasa, donde hay un almacenamiento de tóxicos, o pueden llegar al riñón y a la vejiga y excretarse a través de la orina. De manera que un tóxico puede viajar a través de todo el cuerpo y sufrir diferentes procesos de acción, de almacenamiento o de excreción. Así que estamos en este momento en la segunda fase en el proceso de afectación. Partimos del contacto humano, de la exposición, y llegamos a lo que llamamos la biodisponibilidad. El hecho de que una sustancia pueda entrar a actuar al interior del organismo de una determinada cantidad. Estos dos elementos están en el ámbito de la ciencia de la exposición. Conduce entonces a la acumulación, a la transformación y eliminación de una determinada dosis interna, o sea, lo que ya está incorporado dentro del organismo. Hablemos entonces de un proceso que es muy importante, que es la biotransformación de los tóxicos, el metabolismo que sufren las sustancias tóxicas en el organismo. Existen dos opciones fundamentales. Una, que la sustancia absorbida no sea un tóxico completamente, sino que sea transformada y convertida metabólicamente en una forma tóxica. Entonces se convierte en un metabolito activo para interacciones bioquímicas posteriores. Pero existen otros casos en los cuales la sustancia que absorba ya es un tóxico per se, ya es un tóxico sistémico. Entonces puede ser metabolizado y activado de tal manera que desarrolle interacciones bioquímicas posteriores, puede ser detoxificado y de esa manera excretado al exterior del organismo, o puede ser que no se transforme. Entonces ese mismo compuesto parental es el que va a ser activo para las interacciones bioquímicas posteriores. Existen diferentes tipos de tóxicos finales, es el metabolito que va a actuar sobre su target o su blanco, y diferentes tipos de fuentes.
Lo llamamos xenobióticos parentales, o sea, xenobiótico es el concepto que implica que hay una sustancia biológicamente activa que proviene del exterior del cuerpo, que no hace parte de los procesos naturales del organismo. En este caso, por ejemplo, los iones de plomo, la dioxina, el isocianato, el monóxido de carbono son todos xenobióticos parentales que actúan directamente sobre el organismo. Un segundo conjunto corresponde a las especies de oxígeno reactivo o especies de nitrógeno. Básicamente son los oxidantes. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el pesticida dicuat, la nitrofurantoína, el cromo, el hierro, el manganeso, el níquel, el paraquat, por ejemplo, tienden todos a formar radicales hidroxilo o peroxinitrito, que son todas sustancias oxidantes y como tal tienen un efecto importante sobre el organismo. Existen xenobióticos que pueden ser metabolizados, por ejemplo el arsenato, estamos hablando del arsénico, que se convierte en arsenito, por ejemplo el etilenglicol, que pasa a ser ácido oxálico, el hexano, un hidrocarburo que se transforma a 2,5-hexanodiona, por ejemplo el benzoalfapireno, que es un hidrocarburo aromático polinuclear que se combina con un catión radical, y entonces ya son los metabolitos los que van a actuar sobre los blancos o targets. Y también puede haber compuestos endógenos que tengan efectos tóxicos, por ejemplo, compuestos clorados pueden combinarse con ácidos grasos no saturados y formar radicales lípidos peroxilos, o ácidos grasos no saturados también pueden llevar a sustancias como hidroxinón enal, que son también de características tóxicas. Entonces los compuestos endógenos también en un momento determinado pueden afectar las células y las moléculas. La biotransformación de los tóxicos pasa esencialmente por 3 fases. La primera fase de la biotransformación tóxico es la biotransformación enzimática. Puede ser la oxidación, cuando se suma un átomo de oxígeno al producto, puede ser la reducción, cuando se suma un átomo de hidrógeno, o puede ser la hidrólisis cuando incorpora el agua. Como resultado de esta primera fase se producen metabolitos, pero eventualmente también se puede excretar ese tóxico. Ahora, los metabolitos que se generan en la fase 1 pasan a la fase 2, que corresponde a las reacciones de conjugación. Cuando un azúcar o un aminoácido se ligan al tóxico o al metabolito producido por transformación enzimática, se generan entonces productos muy solubles en agua que se pueden transferir con rapidez a la orina o a la bilis. En una fase 3 intervienen proteínas transportadoras o carriers que las introducen en las células de órganos específicos. Aquí se presenta entonces una movilización y eliminación de los metabolitos conjugados a través de las membranas biológicas, pero después de haber presentado su acción en el target o blanco. Como ejemplo les presentamos la biotransformación del benceno en esta gráfica. El benceno básicamente por la acción de un citocromo, el P450, se transformó en epóxido de benceno que en últimas termina convirtiéndose en fenol por reorganización de la molécula. Y ese fenol se transforma a través del citocromo en una hidroquinona. O sea, básicamente lo que implica todo esto es que una sustancia que entra al organismo se empieza a transformar químicamente y a través de ese proceso de transformación se producen entonces metabolitos que pueden tener efectos tóxicos sobre diferentes partes del organismo. Esos tóxicos finales, que son las sustancias que actúan efectivamente sobre los blancos, sobre los targets, tienen ciertas características especiales. Pueden ser sustancias que tengan niveles extremos de acidez o de alcalinidad, que tengan un poder oxidante o capacidad de deshidratación. Pueden ser sustancias reactivas con grupos funcionales que reaccionan con biomoléculas de forma nociva. Pueden ser metales pesados, pueden ser especies que se ligan a las biomoléculas mediante enlaces alterando su funcionamiento, compuestos solubles en lípidos, o pueden también ser sustancias miméticas, sustancias que se parecen a los metabolitos naturales y que compiten entonces con esos ligandos endógenos, haciendo algo así como confundir el funcionamiento del organismo.
Hay factores que afectan el metabolismo de esos tóxicos, por ejemplo, hay factores genéticos. La variación en los genes, el polimorfismo, explica diferencias del metabolismo y la vulnerabilidad a los tóxicos entre diferentes individuos. Un individuo puede ser mucho más vulnerable que otro a una sustancia tóxica. Hay también diferencias en el sexo por esas variaciones en el metabolismo y en las hormonas. La dieta también puede influir, pues muchas sustancias presentes en la dieta pueden inhibir o inducir enzimas que en últimas van a detoxificar o activar una determinada sustancia. También influye la coexposición, la exposición a otras sustancias presentes en el ambiente. Entonces, en este caso, la coexposición puede activar en mayor grado el efecto tóxico de una determinada sustancia. Dado que los tóxicos pueden llegar a diferentes partes del cuerpo y actuar de distintas formas, podemos describir de manera general tipos de respuestas tóxicas, o sea, diferentes respuestas orgánicas a la presencia de tóxicos. Para entender eso, entonces veamos que hay una reacción del tóxico final con el target o con el blanco. Para que un target sea afectado, tiene que ser reactivo, o sea, tiene que poder interactuar con el tóxico, debe ser accesible al tóxico y debe desarrollar una función crítica. Si ese target o blanco no tiene una función crítica, muchas veces la acción del tóxico puede que pase desapercibida. Así que cuando llega el tóxico a su blanco, entonces pueden presentarse diferentes tipos de reacción. Por ejemplo, un enlace covalente o no covalente. Por ejemplo, puede extraer el hidrógeno o puede desarrollarse una reacción enzimática que modifique las respuestas de las células afectadas o de las moléculas afectadas. Como resultados, entonces se puede presentar disfunción, o sea, mal funcionamiento del blanco, mal funcionamiento de una proteína, puede haber destrucción de estructuras o pueden formarse neoantígenos, sustancias nuevas que van a desencadenar respuestas por parte del organismo. Así que esas sustancias actuando sobre el blanco o sobre el target pueden generar, por ejemplo, cáncer. Entonces la llamamos carcinogénesis. Puede presentarse mutagénesis, o sea, mutaciones de los genes que hacen parte de los ácidos nucleicos. O también pueden dar como resultado una afectación sistémica, orgánica y tisular. Por ejemplo, en la piel puede haber hepatotoxicidad en el hígado, puede haber toxicidad sobre la sangre y el sistema cardiovascular, sobre el tracto respiratorio, directamente, o sea, no por la inhalación, sino sobre la superficie del pulmón. En este caso le llamamos toxicidad no cinética. Puede haber toxicidad sobre el tracto gastrointestinal, sobre el sistema inmunitario, el sistema endocrino, el sistema nervioso, neurotoxicidad, el sistema reproductivo, nefrotoxicidad sobre el riñón y la vejiga, y tener un efecto sobre la reproducción y el desarrollo a través de lo que llamamos teratogénesis, que los niños que nacen vengan con deficiencias o con malformaciones. Podríamos entonces concluir que el desarrollo de la respuesta tóxica es un proceso en escala que empieza por perturbaciones moleculares y van ascendiendo hasta que esas perturbaciones se ven reflejadas en las células, en los tejidos o en los órganos. Esencialmente lo que encontramos es que es la alteración en la función reguladora o del mantenimiento de las células. Si pensamos en la molécula blanco o target como determinante del efecto, entonces puede presentarse, por un lado, efectos sobre la regulación celular, o sea, sobre las señales celulares que determinan el funcionamiento del cuerpo, o sobre el mantenimiento celular, o sea, aquello que hace que las células continúen funcionando de una manera adecuada. La perturbación de la regulación celular puede ser que haya efectos como la regulación inadecuada de la expresión genética, ¿ya?
problemas sobre la división celular que se traducen, por ejemplo, en neoplasias o en teratogénesis. Puede haber efectos sobre la apoptosis, o sea, sobre la muerte programada de las células, que termina en involución de tejidos o en teratogénesis, porque la apoptosis, en la medida en que es un proceso programado por el cuerpo, es lo que permite dar forma desde el embrión a diferentes órganos, o puede haber, por ejemplo, problemas en la síntesis de proteínas. Otra ruta puede ser la regulación inadecuada de los resultados de las funciones celulares. Por ejemplo, alteración de la actividad neuromuscular que produzca temblores, convulsiones, espasmos, arritmia cardíaca, parálisis, por ejemplo. Cuando se trata del metabolismo celular alterado, esta perturbación puede ser del metabolismo interno o externo. Cuando actúa sobre el metabolismo interno, entonces hay afectación, por ejemplo, en la síntesis de ATP, o sea, alteración de la cadena de transporte de electrones, problemas sobre la regulación del calcio, que es muy importante para el buen funcionamiento de las señales celulares. Puede haber perturbación de la síntesis de proteínas o de las membranas celulares, que termina en que las células afectadas pueden llegar a morir a través de un proceso de necrosis. Ahora, cuando el metabolismo externo se ve perturbado, el target afectado va a tener incidencia sobre función de sistemas integrados, por ejemplo, sobre la hemostasis, que va a generar entonces un proceso de sangrado. De manera que son los elementos básicos moleculares y celulares los que se van a ver perturbados y que se van a reflejar en un sistema mucho más amplio a nivel del cuerpo. De manera que el proceso tóxico es todo un encadenamiento que arranca desde las fuentes de emisiones hasta el efecto final sobre la salud. Y esto está representado en la presente figura que me gustaría que cada uno de ustedes analice, donde partimos del ambiente, llegamos a la exposición, pasamos por los procesos moleculares y celulares, y terminamos en unos efectos de esa exposición sobre la salud, sobre la aparición de diferentes enfermedades o la ocurrencia de muerte por la exposición, absorción y acción de las diferentes sustancias químicas. Agradezco a todos ustedes la atención que hayan prestado a esta presentación y los invito para que sigan acompañando el desarrollo de esta página web Toxicon, en la cual iremos desarrollando esta temática a lo largo del tiempo. Quien tenga interés puede comunicarse conmigo a través del email diego.losada.munoz@gmail.com. Sería muy bueno que ustedes hicieran preguntas o plantearan temas a través de la página web, porque esto va a enriquecer los resultados y el nivel de conocimiento de cada uno de nosotros. Entonces, es una invitación para una próxima oportunidad. Hasta pronto.